Programa de último minuto, programa urgente. Debo comunicarle acerca de una situación grave que ya está pasando. Prepárense, porque ya llega una ola sísmica a nivel mundial. Esta situación ha ocurrido un potente sismo de más de 6 de magnitud en Venezuela. Pero quiero que escuche algo. Duerman con ropa. No vaya a ser que el 24 ocurra un susto. Entonces, dos fuertes sismos registrados hace muy pocos minutos, especialmente en territorio venezolano, pero que se sintieron en varias regiones del país, de Colombia. Quiero hacer una pausa. ¿Usted se acuerda de ese programa? Yo le dije a usted casualmente ayer, en un programa de emergencia, en el minuto 51 con 17 segundos, les dije, duerman con ropa, no vaya a ser que el 24 de septiembre tengan un susto. Duerman con ropa, porque el 25 de septiembre la gente se puede asustar. Muchas personas dijeron que yo era alarmista, dijeron que era mentira. Y entonces, hoy, 24 de septiembre del 2025, en una hora cercana a las 6 de la tarde, temblaba la tierra con mucha fuerza en Venezuela. Todo esto que está pasando, yo lo vengo advirtiendo desde hace rato. Y la gente no acaba de creer. Fíjese cuántas advertencias y cuántos detalles les di. Mira esto, se rompió eso de la iglesia, mira lo fuerte que estaba, mira el piso aquí, para que el Señor, mira eso abajo, mira. Fue bastante fuerte, bien fuerte. Mira. Se está hablando de que en una zona concreta hacia el sur de China, concretamente en Guangxi, Guizhou y Guangdong, van a aparecer más y más socavones. Cuando aparezcan estas informaciones, cuando usted vea las noticias de que en China, que si unos huecos, que si unos socavones, es porque ya se aceleran las anomalías a nivel mundial. Se aceleran las anomalías a nivel mundial. El socavón en China ocurrió. Y además, otro socavón incluso más impactante en Tailandia, en Bangkok. Míralo ahí. La tierra se abrió. Pero no que yo era alarmista, no que yo exageraba, no que yo soy negativo. Quiero hacerle una pregunta antes de mostrarle la última evidencia. ¿Usted sabe lo que significan esos socavones? Hice un programa el pasado 18 de septiembre advirtiéndole a todos ustedes que la tierra iba a abrirse y que eso era la señal de que venían más terremotos. Concretamente, en el programa ese de emergencia, minuto 15 con 25 segundos, les dije, y cito palabras textuales, se acercan las anomalías a nivel mundial. ¿Qué eran esas anomalías a las cuales yo estaba advirtiendo y que prácticamente nadie hizo caso? Esas anomalías que en otro video también les dije, porque las señales de advertencias han sido reiteradas. Llevo advirtiendo, alertando varias veces, pero la gente no hace caso y después andan correteando y pagan el precio. La situación llega incluso a darse también en Venezuela.
Lugares que están en advertencia para Venezuela, y no descarto deslizamiento de tierra, no descarto deslave. Caracas, La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Mérida, San Cristóbal, Barinas, Acarigua, Ciudad Guayana, en Puerto Ordaz. Ahí está. Porque les dije incluso las zonas en Venezuela donde iba a ocurrir. Pero la gente no se da cuenta. Les dije, se caen aviones, ocurren otras cosas, va a venir un apagón, la élite se está reuniendo, se reúnen en Nueva York, en la sede de la ONU, firman el pacto, el expediente número 80. Y qué casualidad que mientras temblaba la tierra en Venezuela, se caía también un avión en el aeropuerto de Maiquetía. Qué casualidad que el metro en Venezuela ahora está con un humo, una humareda. ¿Usted cree que esto es casualidad? No es casualidad. Y se lo voy a demostrar. En un programa que yo hice el pasado 14 de septiembre, revelé un conjunto de advertencias por lo que yo llamaba anomalías. En ese programa, que los códigos QR están compartidos, se habla de una situación en el Sol, después una llamarada solar, luego aumentaba la actividad eléctrica en la Tierra, después pasaban cosas, había temblores, entonces llegaban las inundaciones, tormentas muy potentes, aparecían los socavones y entonces llegábamos en el mundo a la última fase del acoplamiento, la secuencia final, donde lamentablemente empiezan a producirse los efectos más devastadores, fuegos intensos, caída de lluvia negra y además los megaterremotos que se desatan por el mundo. Y seguro hay personas que me están preguntando, pero tú no predijiste el terremoto de Venezuela. Usted dijo que iba primero para México y ahora fue en Venezuela. Les recuerdo que el primero de los 4 grandes megaterremotos es en México. Este fuerte terremoto que ha ocurrido en Venezuela es solamente de 6.1 de magnitud. No es mega, no es gran terremoto, es terremoto. O sea, no sé si me hago entender, porque es que no prestan atención, están todo el tiempo preguntando, cuestionando, debatiendo, refutando y no prestan atención. Y mientras la gente está dudando, mientras tú que me estás viendo estabas entretenido en que si Donald Trump iba a sacar a Nicolás Maduro, que al final no lo ha sacado, porque el dictador de Venezuela, la rata de Miraflores, sigue en la cueva y nadie lo ha sacado. Todo es puro show. Mientras te tenían a ti entretenido con ese show barato, con esa pantomima, la tierra comenzaba a calentarse y algo ominoso se cocinaba en lo profundo del suelo. Porque eso que pasó en Venezuela, eso es algo malo, es una mala señal. ¿Señal de qué? De lo que viene a continuación. Tenemos que hacer el análisis de toda esta crisis porque aquí hay elementos que es importante entender y que yo voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla para que usted no se abrume y sobre todo para que usted pueda identificar las señales, tome medidas a tiempo y se prepare, porque aquí el que no sepa se va a morir. Eso que pasó en Venezuela, eso es un aviso de lo que se viene, los 4 grandes megaterremotos. Observe un detalle. Hoy, 24 de septiembre, en Venezuela, en Zulia, ocurría ese movimiento telúrico con una magnitud de 6.3, luego lo bajaron a 6.2 y finalmente el Servicio Geológico de los Estados Unidos confirmaba la magnitud final, 6.2 en la escala de momento. Ahí está.
Pero observe un detalle muy interesante. Estamos en presencia de un evento sísmico muy superficial. Míralo ahí. 8 kilómetros de profundidad. Igualito que toda una serie de predictores de movimientos de baja intensidad que han estado sucediendo en los últimos días. 10 kilómetros de profundidad, 9, 8. ¿Te acuerdas del programa de ayer donde les dije? Se abre un agujero en el sol, en la corona solar, un hueco. Eso va a tener repercusiones a nivel de nuestro planeta. Duerman con ropa, porque el día 24 de septiembre se viene un susto. Mañana, 25 de septiembre del 2025, se viene otro susto. Pero la gente es incrédula, la gente no acaba de entender. Pues yo te voy a hacer entender. ¿Qué usted observa cuando vemos la ubicación geográfica de este terremoto? ¿Dónde ocurrió? En Zulia, en un lugar que se llama Mene Grande. Y observe un detalle interesante. El terremoto ocurre a una hora muy señalada. Aproximadamente ocurrió cerca de las 6 de la tarde, hora de Venezuela. A la hora 6, a la hora del diablo. Porque sabemos que todos estos terremotos, cuando usted lo ve desde múltiples dimensiones, desde múltiples perspectivas, usando múltiples datos, y usted cruza toda esa data, observamos un patrón numérico 3, 6 y 9. Sigue la razón, el patrón, la secuencia de Tesla. Fíjese que inicialmente reportaban que tenía una magnitud de 6.3. Luego lo bajaron a 6.2. El terremoto de 6.3 ocurría a las 6 de la tarde, en el mes 9. 3, 6, 9. 6.3. 6 más 3, 3 más 6. Usted va dándose cuenta de ciertas verdades que no se dicen. ¿De cuánto fue la magnitud del terremoto de Rusia en Kamchatka? El potente, el que generó aquel aviso de tsunami. 8.8. ¿De cuánto fue el último gran terremoto que ocurrió en Kamchatka después de ese? 7.8. 7.7. Pero nadie me ha preguntado por qué motivo. ¿Tú sabes por qué yo me río? Porque ahorita mismo yo me estoy acordando de una cosa que cuando te lo diga, a ti la cabeza te va a volar por los aires, porque no te lo imaginas. ¿Dónde ocurría este temblor tan potente? En Zulia, ¿verdad? Oiga, aquello fue tan potente que se sintió hasta en Colombia. Lo sintieron en Colombia. Mire, cada cuadrito que usted está viendo ahí significa el mapa de perceptibilidad, o sea, el mapa donde las personas reportan haber sentido el temblor, que en inglés se escribe el shake, la sacudida. Y las réplicas también se reportan. Fíjense un detalle interesante. Ocurre en un lugar de Venezuela que es importantísimo. Le voy a explicar ahora por qué. En Maracaibo, cerca del lago Maracaibo, cerca de un lugar en Venezuela que es el Catacumbo. ¿Qué ocurre en el Catacumbo? Para todas las personas que me estén viendo, le hago esa pregunta. Y como yo sabía que el día 24 de septiembre iban a tener que dormir con ropa porque la gente se iba a asustar. Porque está grabado.
para la posteridad. O sea, la advertencia se cumplió con una exactitud absoluta. Mi palabra no cayó al piso. Pero la gente es incrédula. La gente quiere que pasen las cosas. Y vienen a este canal a decirme, estamos esperando todavía que tiemble la tierra. Pues ahí lo tienes. Querían que temblara, ¿verdad? Ahí está. No tardó. Puntual. No tarda. Porque está marcado. Yo simplemente te comunico. Yo simplemente te notifico el mensaje. No hay nada que discutir, no hay nada que debatir, no hay nada que cuestionar. Yo te estoy informando. Usted tiene doble y triple trabajo si quiere debatir. Ante esta situación, hay algo que usted tiene que entender. Y ya que estamos hablando tan despacio, le voy a revelar algo. Voy a mostrarte un poquito más de detalles. ¿Usted sabe por qué yo sabía que el día 24 iba a temblar la tierra? ¿Usted sabe por qué días atrás yo le advertí a la gente en esos lugares de Venezuela y sobre todo en Colombia, porque además di un listado de Colombia, lo que no lo puse en el video recortado por cuestiones de tiempo, pero está grabado? Porque ya yo sabía cómo se iban a manifestar las anomalías y qué tipo de anomalías estaban ocurriendo. Tienen que entender una cosa. Ahorita mismo nuestro planeta está viviendo una serie de cambios, tanto a nivel cuantitativo, o sea, en cantidad, como a nivel cualitativo, o sea, en cualidad, en cosas que están pasando. Lo primero es que no podemos olvidar que ocurre en medio de un acoplamiento planetario, que además es anómalo. Por definición fundamental, un acoplamiento planetario tiene características, tiene componentes que lo definen. En una investigación que yo hice, les revelé que ese acoplamiento planetario iba a estar marcado por 3 fases fundamentales. Una primera fase que tenía su inicio con una perturbación, con varias anomalías en el Sol. Les expliqué cómo eran esas perturbaciones en el Sol. Les expliqué que después de todo eso ocurrían cosas a nivel gravitatorio. Se manifestaban las lunas negras, las lunas rojas, o sea, los eclipses de luna y la luna nueva, que por ser la tercera y cuarta de su tipo en el año, se llamaba luna negra. Te dije, después de la luna roja y luego de un eclipse que pasa en la Antártida, vienen estas cosas porque hay perturbaciones a nivel orbital, hay cosas, fuerzas de marea que aumentan. Todo eso genera un acople, un intercambio de energía. Se acopla la energía entre la atmósfera, los océanos y la corteza terrestre. Ese acoplamiento marca en su primera fase un aumento de la actividad eléctrica en el aire. Se lo estoy explicando como a un niño para que lo puedas entender con peras y manzanas, porque estas son cosas muy importantes. El primer criterio mayor de la fase 1 del acoplamiento planetario, ¿cuál es? Criterio mayor, aumenta la actividad eléctrica en el aire. No puede haber acoplamiento si no hay aumento de electricidad estática en el aire. Si no aumenta la carga en el aire, en la atmósfera, en la altura, en la vertical, no hay acoplamiento. Y ahora te pregunto a ti, ¿dónde ocurre este terremoto en Venezuela? ¿Qué es lo que está ubicado? El Catacumbo, la región del planeta donde más rayos relámpagos ocurren en fracciones de segundo. Por eso tenía que ocurrir en ese lugar, cerquita del lago Maracaibo, cerquita del Catacumbo. Pero además, por definición fundamental, fase 2 del acoplamiento planetario. ¿Qué ocurre cuando llegamos a la segunda fase? Se activan los volcanes, empieza a temblar la Tierra, producto de toda esa anomalía de la fase 1, empieza a haber un aumento de la temperatura,
hay calor, cambian los vientos planetarios y entonces llegan las grandes lluvias, las inundaciones, y por carácter transitivo, toda esa agua, toda esa inundación, todo el peso empieza a debilitar el suelo y aparecen los socavones, aparecen ciertas cosas muy raras. Llegan los rayos rojos porque toda la electricidad que previamente aumentó en el aire y que ya la resonancia Schumann estaba graficando, ahí está. Mira como antes de amanecer del día 24 ya los datos empezaban a mostrar esa perturbación en el armónico fundamental de la frecuencia Schumann. Y les dije, cuando eso ocurre, cuando la carta magnética de la resonancia Schumann empieza a saturarse y son unos pulsos, incluso se lo hice con el efecto del pulso para que lo pudieran entender, todo esto es predictor de que va a ocurrir algo malo. Yo, el doctor Manuel Cano, soy del criterio que el día 24 tienen que dormir con ropa porque va a ocurrir un terremoto. Y todavía hay personas que me están diciendo que pero no pasó nada. Para toda esa gente que dicen que no pasó nada, te puedo garantizar que sí va a pasar. No porque yo quiera que pase. El problema es que todo esto es principio de dolores. Todas estas cosas tienen que pasar. Pero aquí hay un elemento importante. Cuando llegamos a la segunda fase del acoplamiento planetario, por carácter definitorio, toda esa lluvia empieza a producir socavones. Yo hice un programa donde les dije, van a aparecer más y más socavones. Me preocupa mucho el caso de México, porque en México sabemos que están pasando muchos socavones. Tienen que estar atentos porque después de un hueco que se abre en China comunista, esto se acelera. ¿Qué es lo que se aceleran? Las anomalías. En la segunda fase del acoplamiento, cuando cae toda esta agua y aparecen los huecos, eso genera un efecto de desestabilización. Y seguro usted se está preguntando, en ese lugar de Venezuela donde tembló, ¿hubo lluvia? ¿Hubo calor? Sí. Hubo rayos rojos, se vio el eclipse, se vio la luna de sangre, se sintió el efecto de la luna negra, hubo mucho calor, está haciendo mucho calor, de hecho hoy hubo mucho calor en Maracaibo, en Venezuela, que aquello no tuvo nombre. Y además se sintió mucha electricidad en el aire, a la gente se le erizaban los pelos. Y fíjate que ocurre a las 6 de la tarde. A la hora 6, sabemos que todo lo maligno, todo lo del enemigo opera a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche, a las 12 del día, a la hora en que raya el alba, a las 6 de la mañana, 6, 12, 3 de la madrugada. Son horas que a nivel numérico tienen un significado. Y no es por gusto, no es casualidad que los grandes desastres en la historia de la humanidad siempre ocurren en esas horas, en esas fechas. Pero esa es una conversación para la cual mucha gente en este canal todavía no está preparada para escuchar, porque todavía necesitan discernimiento. Pero seguro que muchas de las personas que me están viendo, personas que ya están despiertas, personas que tienen esa sensación de ver esa realidad, que tienen ese discernimiento, gente que ha vivido muchos años, sabe de lo que le estoy hablando. ¿Es verdad o es mentira? Aquí hay algo que a mí me tiene muy preocupado, y es que esto que pasa en Venezuela es un aviso. Fíjense que hasta ahorita no se está reportando pérdida de vidas, hasta ahora todo ha sido un susto terrible. Porque aquello no tuvo nombre, se sintió, señores, hasta en Colombia. Lo sintieron en Bogotá, lo sintieron en Bucaramanga, lo sintieron en toda la región antioqueña, lo sintieron incluso en la parte oriental de Colombia. Fue fuerte. Y en Venezuela ni se diga, la gente está asustada, la gente está nerviosa. ¿Pero por qué se asustan? ¿Por qué se ponen nerviosos? ¿No que tienen a Dios? Falta de fe, falta de madurez espiritual,
poco discernimiento. Porque quien tiene a Cristo en su corazón, quien está protegido por ese Espíritu Santo verdadero, no tiene miedo, no se pone nervioso. Sí, somos humanos, en algún que otro momento podemos sentir esa sensación cuando Dios toca, cuando Dios avisa, porque Él avisa y habla. Pero hasta ahí, quien tiene a Dios en su corazón ve todo esto desde otra perspectiva. No me turbo, no me espanto. Todas estas cosas tendrán que pasar. Aquí lo importante es entender que esto que sucede en Venezuela es una señal. ¿Señal de qué? De que viene algo más grande. En este canal, quienes me conocen saben que yo soy del criterio que se aproximan a la Tierra 4 grandes terremotos. Estamos hablando de magnitud de 7 en adelante, 8 grados, 8 de magnitud en la escala de momento y 8 grados en la escala Richter, para que usted vea lo intenso que va a ser. El terremoto que ha ocurrido en Venezuela ocurre en una zona de las placas muy especial, en una zona muy compleja. Fíjese que está limitando con la placa del Caribe, está entre placas, está en un punto donde convergen toda una serie de energía sísmica, y esto no es un dato menor. Los expedientes son claros. Hemos llegado a la tercera fase del acoplamiento planetario. Fase 3. Lo que yo denomino la secuencia final. ¿Por qué es secuencia final? Porque en la tercera fase del acoplamiento, el acoplamiento está a punto de acabar. Cuando termina el acoplamiento, da paso a otras cosas. Pero durante ese fin, durante esa tercera y última fase, ocurre una secuencia de sucesos. Es la secuencia final, que se caracteriza por la aparición de mucha lluvia, una lluvia que adopta un color negro, aparecen los fuegos forestales e incluso grandes incendios. Y entonces, unas señales, unos halos en el cielo, llega una perturbación al polo magnético de la Tierra por un flare en el Sol. Qué casualidad que el terremoto de Venezuela ocurría después de que en el Sol ocurriese ese hueco. Porque ayer estuve hablando de eso. Fíjese cómo todo tiene una secuencia, todo está relacionado. Yo no te voy a hablar un día de una cosa y al segundo día me voy a contradecir. No, todo lo que le estoy diciendo tiene una secuencia. Toda palabra que yo te diga, todo discurso queda anotado, queda registrado como evidencia, como testimonio para la posteridad. Porque yo lo único que quiero es advertirte, y me tomo mi trabajo muy en serio y hago investigaciones con un nivel de profundidad que usted ni se imagina. Pero aquí hay cosas que tenemos que entender. Tiembla la tierra en Venezuela a tal punto que ya la televisión, que sabemos que está vendida, las cotorras eléctricas hablan, siempre y cuando les paguen, porque el chayote es muy poderoso y dinerito, poderoso caballero es don dinero. Tú me pagas y yo a cantar el manicero. Las cotorras eléctricas empezaron a cacarear y a cantar terremoto, sismo, emergencia, última noticia, ahora a las 6 de la tarde. ¿Te acordaste de mí? Tenía que ser a las 6 de la tarde, tenía que ser el día 24 de septiembre, 24 del mes 9 del 2025. Pero después dicen que yo soy supersticioso, que yo soy alarmista y que estoy obsesionado con Dios. Después dicen que yo meto miedo. Pero tarde o temprano todo lo que le digo pasa. Aquí hay una cosa que a mí me tiene muy preocupado. Por una simple razón, porque entiendo que las personas no saben el peligro que se viene. Porque en aquellos días la ciencia aumentará y la maldad se multiplicará. Está escrito. El Manuel,
humano quiere advertir a la gente. El Manuel espiritual, el alma de Manuel, sabe que hay cosas que solamente competen a Dios, que hay cosas que ya son autoridad de Dios Todopoderoso y que tú como humano no puedes intervenir. Pero qué triste que uno sabe esas cosas, que uno ya las conoce. Y con tiempo tú le dices a la gente los lugares donde va a pasar, las fechas donde va a ocurrir. Les das hasta detalles de cómo va a suceder. Y las personas no creen. Necesitan ver, necesitan chocar contra la verdad. Tienen que sufrir para entonces, por la vía dolorosa, entender. Pero aquí hay algo que ustedes no se han dado cuenta. Cuando lleguemos a esa última etapa del acoplamiento, que ya estamos en curso, empiezan a suceder situaciones. ¿Qué tipo de anomalías? Usted sabe que hace unos días atrás ocurrió un eclipse donde la luna se puso de color rojo, porque el día del Señor será grande y será terrible, y la luna se teñirá de color rojo. Quiero darle las gracias a Aurora Evangelista por su linda donación y a toda la gente hermosa que ha estado escribiéndome ahí en el chat. Asimismo, la gente me está poniendo, hoy tembló en Santa Marta, en Colombia. Fue una réplica. Réplicas y otras cosas que vendrán porque va a seguir temblando. El que tiene discernimiento sabe que la tierra temblará como borracho. Temblará y no se levantará. Eso es discernimiento. Pero aquí hay cosas que debemos analizar ya desde un punto de vista científico, con el rigor científico que emana de Dios, porque la ciencia viene de Dios. Es Dios el que reparte conocimiento, sabiduría y discernimiento. Toda ciencia que esté destinada a hacer bien, que sirva al progreso de la humanidad, viene de Dios. Por eso es que no hay contradicción entre lo científico y lo espiritual, lo divino. Pero tengo que explicarte a nivel científico qué es lo que va a suceder. Porque ya queda claro que está escrito. Pero ahora te voy a hablar en términos humanos, en términos científicos. Nuestro planeta ha llegado a una fecha muy importante. Hoy es 24 de septiembre. Pronto, en escasos minutos, llegaremos al 25 del mes 9 del 2025. Usted tiene que entender algo. Hay una combinación ahorita mismo de factores que yo en varios programas le he estado explicando. ¿Qué sucedió el pasado 22 de septiembre del 2025? Ocurre el equinoccio. Cambia la estación. El eje de la Tierra comienza a moverse. En el hemisferio norte es la llegada del otoño. En el hemisferio sur es la llegada de la primavera. En el norte, los días comienzan a cortarse. Llega la oscuridad, el frío. En el sur, la luz vence a las tinieblas. La naturaleza se reverdece y el día aumenta su duración y llega el calor de la primavera. Cuando ocurre el equinoccio, por definición, empiezan a manifestarse una serie de cambios en nuestro planeta. Uno de esos cambios que les he dicho con precisión es los vientos planetarios comienzan a desplazarse. Y ocurre porque la maquinaria atmosférica, los procesos termodinámicos de la atmósfera, por ese equinoccio y la modificación del eje, empiezan a variar. Al cambiar los vientos planetarios, al cambiar la distribución del calor y del frío, que ahora se desplaza hacia el sur, eso genera cosas, efectos. Uno de esos efectos es el cambio en los vientos planetarios. Si a eso usted le suma que ha ocurrido esta perturbación tan grosera en la superficie de la corona solar, que inicialmente el 20 de septiembre se reportaba como un hueco
Míralo ahí. Y luego, el día 23 de septiembre, seguía el hueco, pero ya se estaba desplazando. Yo le dije a ustedes, a medida que el Sol empiece a rotar y ese agujero, esa región tan perturbada como una mancha, empiece a desplazarse, va a girar y se va a enfocar hacia la Tierra, porque ocurre ese acoplamiento. Recuerde que el primer parámetro que define un acoplamiento planetario es las perturbaciones a nivel solar, las perturbaciones a nivel de la órbita, a nivel gravitatorio y por último las perturbaciones a nivel cósmico, porque además ya se les olvidó que se acerca Atlas 3I, ya se les olvida que se están acercando un conjunto de rocas de gran tamaño, asteroides, cometas al planeta, y que alcanza su máximo punto en el mes de septiembre, en el mes 9. Cuando esto ocurre, se une luna roja, el hueco, las perturbaciones anómalas en el Sol. Tienes el equinoccio que ya reventó el día 22 de septiembre. ¿Lo tienes todo? Es la tercera fase, la manifestación a su máxima potencia de la secuencia final de la tercera y última fase del acoplamiento planetario. Y cuando eso ocurre, es visible, se ve y se puede detectar. ¿De qué forma? Por medio de la resonancia Schumann. Ayer, 23 de septiembre, ya la carta magnética mostraba unas bandas espectrales en el radioobservatorio Etna que eran consistentes con toda una serie de perturbaciones y cosas anómalas, y que yo les dije, cuando vemos esto en la resonancia Schumann, es porque algo malo va a pasar. Prepárense, duerman con ropa, porque el día 24 va a haber un susto. Y aquí hemos llegado al momento del programa donde debo revelarle algo. Mire, hay que estar atento porque ya vemos cómo empiezan a salir muchos socavones, están saliendo muchos socavones y eso me tiene preocupado. Preocupado porque ¿cuál es el país del mundo que más socavones tiene? México, Chile y el tercero se lo dejo de estudio independiente. Si sabemos que ya el mundo se encuentra en una fase crítica, la secuencia final de ese acoplamiento, las señales se están viendo desde hace días. El Sol está mostrando cosas anómalas y la Tierra está temblando como borracho. ¿Qué significado tiene esto? Que llegan los grandes terremotos al planeta. Y además, acompañado con uno de esos grandes terremotos, se producen 2 tsunamis. Porque eso es lo que ustedes no acaban de entender. 4 megaterremotos y 2 tsunamis. No me pregunten ahora las fechas porque ya sobre eso hablé y no voy a repetir, no voy a dar más detalles al respecto. La señal que a mí me tiene muy preocupado es la aparición de estos socavones, porque además no podemos olvidar que el último que salió, que esto ha sido un escándalo, la gente está muy nerviosa, es el socavón aquel gigante en Bangkok, en Tailandia. Ustedes lo están viendo a medida que se van pasando los videos. En la pantalla ustedes van viendo cómo aparecen los rayos rojos en Estados Unidos y luego se abre la tierra en Tailandia, en Bangkok. Eso es grave porque sabemos que ya tembló en Tailandia. Usted se le olvidó el terremoto aquel de 6 de magnitud, que fue superior a 6, por cierto. Y sigue temblando porque el anillo de fuego del Pacífico está a máxima potencia. Es la activación del triángulo tectónico del Pacífico Sur, y que este alarmista que está aquí, que no se cansan de cuestionar, de difamar, ya no saben qué inventar. Les dijo, les mostré el mapa con mi puño y letra. Les dije, esta situación me preocupa. Mírelo, ahí está Indonesia. Se abrió ese socavón en Indonesia.
Y tú sabes lo que le van a decir a la gente, que no hay ninguna relación entre los socavones y los terremotos, que son eventos aislados. Y entonces después, ¿a cuánto te apuesta que hay un terremoto en Indonesia? Pero sobre eso no voy a dar más detalles al respecto, porque ya todo está dicho. Aquí hay una cosa que en lo personal a mí me tiene muy preocupado, y es el patrón 369 que estamos observando con todos estos sismos. Porque es así, todo lugar donde pasan estas cosas, ya, tiene el patrón Tesla 369. Ocurre a las 3 de la tarde, o a las 3 de la noche, o a las 3 de la madrugada, o a las 6 de la tarde, o a las 12 del día, o a las 12 de la noche. O el terremoto es de 6, o es de 6.3, o es de 3.6. Siempre vas a ver ese número que se repite. No falla. Y yo te pregunto a ti, ¿desde cuándo acá tantas coincidencias son normales? Porque qué casualidad que siempre ocurre de la misma forma. Pero entonces me estoy acordando de algo. Me estoy acordando de un expediente, un documento muy delicado, una información que cuando yo la vi me quedé así, dije, pero ¿qué clase de abominación es esta? ¿Qué es esto? ¿Usted se acuerda del expediente número 80 de la reunión de alto nivel que se realiza en la Organización de las Naciones Unidas? Usted sabe que ahorita mismo los políticos, los presidentes están reunidos en los Estados Unidos, en Nueva York, en la Asamblea General número 80, donde se va a aprobar una nueva ley que está en la Agenda 2030, que pertenece al expediente número 80. Que el expediente 80 no es otra cosa que un documento que se va a aprobar el 29 de septiembre próximo en una cosa que se llama el debate general de la organización. Y allí, en ese edificio central en Nueva York, donde está la ONU, todos estos líderes políticos, presidentes, primeros ministros, Donald Trump, Milley, todos ellos van a anunciar, revelar el plan de emergencia mundial. No es casualidad que el terremoto de Venezuela ocurriera el 24 de septiembre, como tampoco es casualidad esa avioneta que se estrelló en Maiquetía hoy, 24 de septiembre, como tampoco es casualidad todas las interrupciones que están ocurriendo en múltiples aeropuertos del mundo. Dinamarca, en Alemania, ¿te acordaste ahora? En el Reino Unido. Oigan, me cuentan que hasta en Costa Rica, en la República Dominicana, problemas en los aeropuertos. Ellos dicen que es un ciberataque. Sabemos qué es lo que está pasando. Sabemos que en realidad lo que está ocurriendo es el comienzo del reseteo. Y después, Dios nos libre, el gran apagón. Solo que cuando ocurre el gran apagón, ese que tanto hemos advertido, cuando vuelva la luz, después que pase la corredera, el caos, la locura, la gritería, como yo digo, la carrera de las ratas locas, después de ese gran apagón, ocurre el reseteo. Y una máquina pensante, una inteligencia artificial, un sistema cardinal de control maestro, el dominio, ese es su alias, toma el control. Llega el dinero electrónico, llegan otras cosas. Es el nuevo orden que llega a la Tierra. Por eso los presidentes de varios países, todos los gobiernos, están reunidos en Nueva York, en la ONU. Acuerdos de la Asamblea de Alto Nivel de las Naciones Unidas, expediente número 80, Plan de Emergencia Mundial, documento aprobado, anuncio oficial, el próximo 27 de septiembre del 2025, directriz fundamental. Europa asume el liderazgo de la respuesta estratégica mundial ante 4 eventos críticos.
Primero, crisis climática. 2, guerra inminente. 3, apagones masivos con ciberataques. Y 4, la llegada de una enfermedad X que produce la próxima pandemia. Respuesta estratégica mundial que se compone de un plan de respuesta a mortandad, a muertes masivas. Incluye kit de alimentos para emergencia, gestión de cadáveres y morgues móviles con cámaras refrigeradas para manejar gran cantidad de fallecidos, cámaras frigoríficas de gran capacidad. Segundo, tiene un plan de preparación y resiliencia sanitaria mundial que en su núcleo central despliega lo que se conoce como contramedidas médicas, vacunación, pruebas rápidas, cuarentenas, encierros. Eso es lo que significa contramedida médica. Y por último, el plan de emergencia mundial propiamente dicho. Porque aquí hay algo que la gente ya se le olvidó. Usted sabe que los gobiernos se están preparando para algo grande. Usted lo sabe, porque si no lo sabes, mis condolencias. Mis condolencias. Aquel que no sepa se va a morir. Lo siento, pero es así. Estas cosas te van a decir, lo van a negar, te van a decir que esto es un rumor, que esto no es así. Y después, cuando ocurra el golpe, cuando ocurra el daño, te vas a convencer y vas a decir, ¿qué razón tenía Manuel Cano? ¿Qué razón tenía el doctor? ¿Qué razón tenían todas las demás personas que estaban advirtiendo? Porque no soy yo el único, hay un montón de gente advirtiendo, cada cual desde su punto de vista, porque hay personas que hablan desde el punto de vista científico, hay personas que hablan desde el punto de vista espiritual, desde un punto de vista religioso, hay otras personas que te hablan desde su experiencia. Pienso que como los perros están ladrando, viene algo malo. La luna se puso roja, son señales. Y esos puntos de vista hay que respetarlos. No podemos negar la sabiduría de cada persona porque el saber está repartido entre todas las personas. Nadie va a tener todo el conocimiento. Quien único tiene todo el conocimiento es Dios, que reparte su discernimiento a su pueblo. Por eso nunca me vas a ver negando a nadie, hablando mal de nadie. Yo no tengo guerra ni contra sangre ni contra carne. Yo sé contra quién tengo guerra. Contra los líderes de este siglo, contra huestes espirituales. Ya sabes contra quién. Nunca me vas a ver respondiendo, hablando, no, para nada. De eso se encarga Dios, de responder. Quiero darle las gracias a TJ. Gracias, TJ, por tu linda donación. Por tal motivo, le pido que haga caso. Yo sé que es muy fuerte. Hay personas que es primera vez que se conectan a este canal y no me conocen. ¿Por qué tendrían que creerme si es la primera vez que me están viendo? Pero revisen los videos anteriores para que vean. Investiguen. Antes de preguntarme si lo que yo dije sucedió o no, investigue. Tómese el trabajo de buscar. Es fácil. Puede poner en el buscador en internet y le va a salir al instante. Con fecha y todo. Y después opine. Pero no cuestione porque te estoy informando. Es porque va a pasar. Cuando yo hablo de algo, es porque ya está escrito. Yo no me voy a poner en riesgo mi credibilidad, ni mucho menos asustar a la gente. No, cuando yo le hablo no es para asustar, es para advertir. Tengan cuidado porque en los próximos días, además de los socavones, además de los terremotos, cambian los vientos del planeta. Empiezan a ocurrir cosas con los vientos, empiezan a ocurrir perturbaciones en el aire. Cuando pase eso que no puedo decir porque es información muy delicada, ahorita mismo no lo voy a decir, pero cuando pase eso, la gente se va a acordar de estas palabras. Cambian los vientos planetarios. La humanidad va a ver algo que nunca antes
lo habían visto y se van a sorprender. Sobre eso, en próximos programas, daré más detalles. Por ahora, me despido, no sin antes. Espérate, todavía no te vayas. Te quería bendecir antes de que te fueras. Quería bendecirte y declarar la sangre de Cristo sobre ti. Su sangre preciosa. Te sello ahorita mismo con su sangre poderosa, para que no haya plaga ni mal que toque tu morada. Porque quien no tenga a Dios en su corazón no va a ganar esta batalla. El enemigo te va a decir, te va a dar cosas, te va a tentar, pero no lo olvides. El enemigo quiere poder, pero Dios es el poder. El enemigo te va a dar un atajo, te va a decir, por aquí es más rápido. No caigas en la trampa. Dios es el camino. No necesitas atajo, Él es el camino. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Y Él hará. Gracias una vez más por el privilegio de su tiempo. Yo soy el doctor Manuel Cano y me despido ahora, no sin que antes se le agradezca por el privilegio de su tiempo. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo lugar para seguir compartiendo y seguir revelando más y más información. Por ahora, ya saben, prepárense, estén atentos y tengan sus lámparas con aceite.